Hola, hola a todos. Bien, voy a realizar el solucionario del cuarto examen de CEPRES San Marcos. Bueno, ya me conocen. He hablado con algunos de ustedes y me da gusto que sigan el canal, ¿no? Y que se informen sobre el solucionario que es importante para ustedes, ¿no? Prepararse con preguntas que tengan más o menos el formato de la OCA o de la Oficina Central de Admisión. Bien, empezamos. Esta primera pregunta, la 37, hace referencia a dos conceptos que nosotros estudiamos eh, en semántica, ¿sí? Acá hay dos conceptos que sí tú los debes de recordar. Es el concepto de contexto y es el concepto de situación. Contexto y situación. Cuando hablamos de contexto, te dice contexto lingüístico, equivale a la oración, ¿cierto? Equivale a la oración, al conjunto de palabras que precisan el significado de una expresión o de una palabra. Y en este caso, la situación hace referencia al entorno no lingüístico, o sea, puede ser al lugar o puede ser el tiempo. Ahora, de forma práctica, para que lo entiendas, ¿cuándo aplico situación? Situación generalmente se aplica cuando una expresión es ambigua, ¿sí? Cuando una expresión es ambigua. Si una expresión es ambigua, entonces se necesita el concepto semántico de situación. Entonces, la pregunta te dice, señale la alternativa que presenta la palabra subrayada que considere esos dos aspectos, o sea, tanto contexto como situación. ¿Ya? Entonces, en este caso, podría ir por este concepto, ¿no? Si me dice ambos o los dos aspectos, entonces debo de considerar una expresión donde se está presentando una ambigüedad, o sea, el doble sentido, la doble significación, o el significado no es preciso, por lo tanto, necesitamos del lugar o del tiempo, ¿correcto? Bien, podemos comenzar por la E, ¿ya? Dice, las llamadas por teléfono o celular no dejaban de sonar. ¿Sí? Esta oración tiene un significado preciso. Se realiza llamadas, ¿no? Por un teléfono celular y que esta obviamente tiene un sonido, un timbre. Entonces, el significado es preciso, tiene un solo significado, ¿correcto? Por lo tanto, esta no sería la clave. Manejaba sin conocer las señales básicas de tránsito. Manejaba, ¿cierto? Entonces, imagínate que no está esto de acá, ¿no? Esta de acá, básicas de tránsito. Manejaba sin conocer las señales. Esa manejaba sin conocer las señales, hasta señales, ahí sí podríamos decir que es ambigua, porque manejaba sin conocer las señales. No sé, manejaba un faro, manejaba un auto, manejaba, no sé, un vehículo de transporte pesado, manejaba una grúa, ¿no? ¿Qué cosa manejaba? Una torre de control. Pero como está esta expresión de tránsito, se refiere a un vehículo. Por lo tanto, tiene un solo significado. Tampoco sería. El viaje turístico a la India incluye estadía, hospedaje, ¿cierto? Y transporte, ¿sí? Entonces, también tiene un solo significado. Tampoco sería. Lucio, esta B es similar a la D. Lucio anda buscando tres pies al gato. ¿Qué pasaría si no estuviera todo esto de acá? Hasta acá anda buscando tres pies al gato. Esa sí sería una expresión ambigua, ¿ya? Esa sí sería una expresión ambigua. Porque puede ser que le busca los tres pies al felino o que siempre está no conforme, ¿no? Con
con la situación que vive o con lo que le propone, ¿no? Entonces, buscarle tres pies al gato demuestra inconformidad, ¿no? No estar de acuerdo con eso. Sin embargo, dice a todo lo que ve. Ya. Entonces, esto también tiene, ¿no? Tiene significado y uno solo, ¿de acuerdo? Uno solo, ¿sí? ¿Correcto? Porque esto sería una expresión figurada, ¿no? ¿Correcto? Lucio anda buscando tres pies al gato a todo lo que ve. Por ejemplo, se van a una tienda, ¿no? Y dicen, voy a comprar este televisor. Entonces Lucio comienza a preguntar, oye, ¿y tiene tal aparatito o tiene tal beneficio o no? Entonces pregunta, ¿no? No, entonces eso no me conviene. Por eso dice Lucio anda buscando tres pies al gato a todo lo que ve. O se van a un restaurante, ¿no? Y le sirven un ceviche y le dicen, no, está con mucha sal, ¿no? O sea, nunca está conforme con nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tampoco sería. Lo único que te queda es la A. Tobías fue nombrado un representante de la empresa. Aquí el rastro, ¿no? El rastro podría ser esta palabrita un. Recuerda que esto es un artículo indefinido. Cuando yo digo es un representante de la empresa, eso tiene el doble sentido de que, no sé, es alguien importante de la empresa, ¿no? O sea, es la imagen de la empresa. O que es un representante en el sentido de que es un vendedor, por ejemplo. Acá como que tiene estatus alto, ¿no? Es el gerente, por decir, ¿no? Y acá es el vendedor, ¿cierto? Ha llegado el representante de la empresa, no sé, Coca-Cola, dice, ¿no? Representante. Ahí tú sales a tu casa y ves a alguien que está vendiendo los productos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no tiene un solo sentido, tiene esta ambigüedad. Por lo tanto, la clave en esta pregunta sería la A, ¿ya? Y como esta pregunta, chicos, hay otras más, ¿cierto? Hay dos más, ¿sí? Hay dos más. Bien, a ver, sigamos. La pregunta 38. A ver, vamos a ver la pregunta 38. ¿Qué dice la pregunta 38? Te habla de la oración simple y la oración compuesta. Bien. En este caso, yo siempre les aviso, les enseño de que la oración simple es un solo verbo, sí, la oración simple presenta un verbo, ¿correcto? Y la oración compuesta, la mayoría manejamos la idea de que presenta dos o más verbos, ¿de acuerdo? Sí, esta definición no está mal, pero también les he dicho que es importante que ustedes manejen la idea de que hay verboides infinitivos, gerundios, que no forman perífrasis verbal y que forman proposiciones. Y la oración compuesta también se define como aquella que incluye proposición dentro de su estructura. Y esta pregunta tiene que ver con esto. Entonces, tú acá lo que tienes que desarrollar es la capacidad de saber cuándo hay perífrasis, cuándo es perífrasis y cuándo forma proposición, ¿no? Y para eso ya conoces la lista de posibles verbos auxiliares. Entonces, aquí el verbo sería confesaron y acá habían cometido. Mira, se cumple con esta definición, ¿correcto? Para ti, así ya no veas las demás, esta sería la clave. ¿Correcto? Ahora, profe, pero acá las sabias siguieron contando sus experiencias, siguieron contando, seguir con gerundio, perífrasis verbal. Había podido demostrar haber con poder y poder con infinitivo. Ahí fueron encontrados ser más participio. Solía sostener, soler con infinitivo. ¿De acuerdo? Soler con infinitivo. Entonces,
¿Te das cuenta acá? Hay verboides. Recuerda que en una perífrasis tiene que haber verboides. ¿De acuerdo? Y si te das cuenta, no hay otro verbo. Entonces son oraciones simples, simple, simple, simple y simple. Pero como que esta te ayudaba, la A te ayudaba. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la pregunta 39. Pregunta 39. ¿Qué dice la pregunta 39? Te dice que la ambigüedad, ya, esta es otra, ¿ya? Esta es otra que tiene que ver con el factor semántico de contexto y situación. Creo que con estas tres preguntas ya entiendes lo que es situación, ¿sí? Entonces, la situación se aplica en expresiones ambiguas. Si has sido mi alumno, revisa tu cuaderno de semántica y ahí te vas a encontrar con eh, eh, en tus apuntes de semántica te vas a encontrar con factores, ¿no? Factores que precisan el significado de una expresión. ¿Correcto? Entonces, dice, la ambigüedad que presentan algunas palabras se puede superar por el contexto lingüístico o el contexto extralingüístico llamado situación. Señale la opción en la que el contexto es suficiente. Si te dice el contexto es suficiente, quiere decir que tiene un significado preciso. ¿Ya? Una tiene preciso y 4 alternativas son ambiguas. ¿Ya? Eso es lo que tú debes de anotar. Una es precisa y 4 alternativas son ambiguas. ¿De acuerdo? Podemos empezar por la A. Dice, no conseguía lo que quería. No conseguía lo que quería. ¿Quién? ¿No? Puede ser yo. Ah, pensé que tu esposo. No, él sí. Yo no conseguía. Ah, no sabemos si es la primera o la tercera persona. Correcto. ¿Ya? Mira, en la E, le di la mano en el examen. Le di la mano. O sea, lo ayudaste. No, no, lo saludé. Ah, ya. Sí, lo saludé. ¿Correcto? Doble, doble sentido. Esta tiene dos, esta también tiene dos. Aquella lima era muy grande. Aquella lima, ah, una fruta. No, la herramienta. Ah, ya. Entonces, como que no es preciso, ¿cierto? Fruta, herramienta. ¿Sí? Listo, no es preciso. Doble sentido. Aquí no hace mucho calor. Este aquí, no sé, puede hacer referencia a una parte, no sé, a una parte de la cocina, no sé, ¿no? Yo estoy en la cocina y le digo, aquí, pon aquí el queque, que aquí no hace mucho calor, ¿ya? Una parte de la cocina, del artefacto, ¿no? O estás en un descampado y dices, no, aquí no hace calor, hay que sombrearnos, ¿no? En la parte de un lugar. O sea, no se sabe, ¿no? ¿Sí? También doble sentido. Entonces, la única expresión que tiene un solo sentido es la C. Elsa no confiaba en Antonio. Acá sí es preciso la tercera persona, porque está Elsa. Si no estuviera Elsa, sería igualita que la A. No confiaba en Antonio. ¿Quién? Yo. Ah, yo pensé que tu hermana no confiaba en Antonio. No. Entonces, recuerda que estos verbos que terminan en aba, ¿sí? Y que terminan en ia, con yato acentual, son el pasado imperfecto, ¿cierto? El pretérito imperfecto. Y este pretérito imperfecto es similar para la primera y la tercera persona. Muy bien, chicos, espero que les ayude esta explicación. Bien, sigamos con la otra pregunta. Esta pregunta de puntuación, si bien es cierto, era un texto bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante extenso, pero ¿cuál era la ayuda? La ayuda era que los signos de puntuación están ahí. Y lo único que tiene que hacer el postulante, ¿no? Es discernir qué tipo de coma se está utilizando, nada más. Y yo siempre les aconsejo, ¿no? Una vez que uno ya sabe las normas, ya las ha estudiado, voy a un texto, a cualquier texto que te guste, periódico, revista científica, y comienza a fijarte en las comas. Y comienza a decir, por ejemplo, el 15 de julio de 1821,
el 15 de julio. Este equivale a un circunstancial de tiempo. A las 11 de la mañana, otro circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Sí? Se inició la sesión en el Cabildo de Lima, punto. Luego de varios discursos, también circunstancial de tiempo, ¿cierto? Se presentó el acta de independencia, documento redactado por el abogado arequipeño Manuel Pérez Tudela. Ya, fíjate acá, fíjate esto, ya, fíjate esto. Documento redactado. Dime, ¿me están hablando, están enumerando o están dando una información más sobre el acta? El acta es un documento redactado por este señor Tudela. El acta. Han ampliado información. Podemos llamarle explicativa, podemos llamarle de inciso o aclaración, ¿cierto? Es un inciso, es una aclaración. Gran colaborador de San Martín. Este documento fue formado por ya, no hay más. Muchos criollos no se vieron obligados a ya, no hay más. Ahora, esto también lo hemos aprendido. El peor error que tú puedes cometer es pensar que la coma hipermática es, la oración está desordenada. No, sácate esa idea de la cabeza. La oración no está desordenada. Bueno, eso en figura literaria, ¿no? Pero en normativa, lo que quiere decir la coma hipermática es que el circunstancial pasa al inicio de la oración. ¿De acuerdo? El circunstancial. O sea, en realidad esta oración debe comenzar. Se inició la sesión en el Cabildo de Lima el 15 de julio de 1821 a las 11 de la mañana. Así debería de estar. Pero también la gramática te da la posibilidad que el circunstancial esté al inicio. ¿Correcto? Entonces tenemos comas hiperbáticas o comas de complemento circunstancial también, ¿ves? Acá aparece como circunstancial, ¿cierto? Ya, comas de inciso sí, pero enumerativa no hay, voy descartando. Conjunciones no hay, ¿de acuerdo? Elisión, profe, elíptica, tú lo conoces como elíptica, ¿de acuerdo? Comas de circunstanciales sí, y comas hiperbáticas, pero es lo mismo, esto sería redundante. Comas de inciso, sí, y conjunciones ya hemos quedado que no hay. Entonces la E, coma de circunstanciales y coma de incisos. Ya. Como te digo, era un texto mayor, pero era práctico. ¿Por qué? Porque solamente tenías que identificar los tipos de coma. Bien, chicos, vamos con la siguiente. Chicos y chicas, a ver, veamos por acá. A ver, ¿qué trae por acá esta pregunta? Ah, ya, conectores. ¿Qué les he dicho siempre? Memoricen los conectores, pues, ¿no? ¿Sí? Acá está. Y ya estaba resaltado. Ni siquiera te dicen cuál es el conector, nada, nada. Los conectores resaltados. Dado que, puesto que, ya que, por qué, debido a qué. ¿Esto qué cosa es? ¿Ah? Ya, mira, consecutivo. ¿Yo qué te he dicho del consecutivo? El consecutivo, el único es el qué, pero tiene que llevar tanto que. Si sabes al menos esto, por descarte, la profesora me ha dicho que el consecutivo es tanto que, tan que. Entonces, acá no dice tan que, dado que, dice. Descartaría, descartaría. Comparativo, ya podrías guiarte del significado. Dado que le urgía salir pronto del lugar, le alcanzó un billete al vendedor. No está comparando, ¿cierto? ¿Sí? No está comparando. Y los ilativos son coordinantes, por lo tanto, por ello, por ende. Te he dicho que memorices, ¿no? ¿Sí? Por descarte. Muy bien. Causal y modal. ¿Por qué modal esto? Lo revisó así, ¿no? Así lo revisó. ¿Sí? Lo revisó así. ¿De acuerdo? Lo revisó así. Bien, la clave sería esta, la D. Bien, es una pregunta que lo resolvías de inmediato, ¿eh? De inmediato, incluso por descarte. Bien, este ejercicio de puntuación también es fácil, pero profe, tengo que evaluar uno por uno. Pero siempre te digo, anda por ciertas marcas. Por ejemplo, aquí la marca es pero, ¿cómo se llama? Coma conjuntiva. Después del pero, no, pues. El pero entre comas, no. Sin embargo, cuando son locuciones, sí. Ya, vas descartando. ¿Sí? Ya. Muy bien. Luego, tú dices, después de la endoscopía, sentía. Sentía es el verbo. Sentía algo, sentía eso, objeto directo. Entonces, esta coma es criminal, asesina.
¿De acuerdo? Ya descarté 3, ¿ah? Ya descarté 3, ¿cierto? Ahora, yo sentía, ¿no? Yo sentía. Sujeto tácito. Eso quiere decir que esta expresión que está por acá, después de la endoscopía, yo sentía, esto es un circunstancial de tiempo. Necesita coma hiperbática. Chao. Chao, 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 chao. A ver, después de la coma, pero que dice, no escatimó esfuerzos y continuó trabajando. La hemos, chicos. Fácil, ¿cierto? Siempre anda por marcas. Recuerda que debes de tener ojos sintácticos. Si no sabes los elementos de la oración, entonces vas a tener dudas. Debes de recibir una clase de sintaxis urgente. Muy bien. Y esta pregunta 43, nuevamente, ¿no? Factores semánticos. Como te digo, son 3 preguntas sobre este tipo. En el acto del habla, las palabras cobran sentidos según el contexto lingüístico y la situación de comunicación. Seleccione la alternativa en la que la palabra subrayada requiere necesariamente de estos 2 aspectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si necesita situación, entonces debe haber una ambigua. ¿De acuerdo? Entonces, acá una es ambigua porque te dice que los 2, ¿ya? Y 4 son precisas. Así escribes. Una es ambigua y 4 son precisas. Los altos índices de venta, un solo significado. Había desconcierto por el intenso tráfico aéreo, correcto. Las espesas gotas de lluvia, correcto. Dicen que hoy día va a llover, va a ser el diluvio, ya. El maloliente, perro callejero, correcto, un solo sentido. La clave en este caso es la A, pienso yo, creo yo. Sin siquiera dudarlo, la humillada cerviz levantó. ¿De quién estoy hablando? Mira, esta de acá, la cerviz, es una parte, ¿no? Del cuerpo, en el cuello. No sé, pues, ¿no? Entonces, es una persona, ¿no? Es una persona que está humillada, ¿no? Y levanta la cara, ¿cierto? ¿Estoy hablando de una persona o estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Por ejemplo, la región sur, por fin levantó la cerviz, dicen, ¿no? La humillada cerviz, ¿correcto? Ahí estaría hablando en sentido figurado. Acá hay 2 sentidos. Por este término, ¿no? De humillada cerviz. ¿A qué se refiere? ¿A una persona o a un colectivo? ¿De qué estamos hablando? Falta datos. Esta es ambigua, ¿ya? Es ambigua. ¿Correcto? Ya, 3 preguntas sobre factores semánticos. Interesante, ¿no? Interesante. Ya. Bien, y la última preguntita que tiene que ver con, eso también les enseñaba, ¿sí? Todos los que han sido mis alumnos, revisen su cuaderno en el uso del guión, ¿sí? Uso del guión, ¿ya? Uso del guión, correcto. Uso del guión. Guión no lleva tilde, ¿ah? Uso del guión, ¿sí? Entonces, todos deben haber respondido bien. A ver, vamos a ver. Pregrado. Los prefijos se separan de la raíz con guión. Pregrado, preuniversitario. Este es el peor error. Interdisciplinaria, falso. Suboficial, falsísimo. ¿De acuerdo? Expresidenta, nada. Profe, entonces, ¿cómo se escribe? Se escribe junto. Pregrado. Interdisciplinaria. Interdisciplinaria. ¿Ya? Suboficial, junto. ¿Sí? Junto. Expresidenta, expresidente. Salvo el ex, cuando tienes un sustantivo que sea de 2 palabras, o sea, una locución, por ejemplo, ex primera dama, ahí sí lo escribes separado, pero sin guión, ¿ah? Ex primera dama, ¿ya? O ex primer ministro, ¿ya? ¿Correcto? Ex primera dama, ex primer ministro, ex cabeza rapada, por ejemplo. ¿Ya? Y profe, ¿y acá por qué está bien? ¿En qué quedamos? ¿No? Pro Greta, Greta está con mayúscula, ¿no? Entonces, el uso del guión se puede dar antes de nombres propios, por ejemplo, pro Trump, ¿recuerdas? O una marcha antidina, por ejemplo, ¿cierto? Nombres propios, ¿cierto? Nombres propios. O, por ejemplo, sub-17, sub-20, antes de los números.
O, por ejemplo, mini-USB. O políticas anti-ONU, dicen. O sea, nombres propios, números o siglas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ese era el detalle. ¿Ya? Ese era el detalle. Bien, entonces espero que este tiempo que le dedicamos a resolver estos ejercicios, ¿no?, sean de mucha utilidad para ustedes, ¿ya? Y que refuercen lo que han aprendido en clases, ¿no? Que lo refuercen. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Ya nos estamos viendo en otro video. Un abrazo y éxito siempre.